La Furia, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿quién nos llama, perdón? Mi nombre es Abraham. Adelante, mi hermano, te escuchamos. Mira, te quiero contar una anécdota de hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo trabajé en la prisión. Conocí a un tipo y aparte de su familia, ¿En dónde me dices que trabajas, perdón? en una prisión. ¿Eras guardia? Sí, era un celador. Ah, ok. Sí, adelante. Y te voy, hace mucho tiempo conocí a un interno con el que entablé cierta amistad. En su momento otro compañero y yo lo frecuentábamos, lo veíamos en nuestros recorridos, en nuestros rondines. Y una vez un compañero mío le preguntaba que por qué su mamá siempre se veía muy consternada cuando iba a verlo. Y él nos contó que pues tenía problemas porque él estaba ahí, recluido, su hermana estaba enferma y no encontraban qué diagnóstico darle. Se le habían consultado en varias ocasiones y no sabía nada. Entonces un día él nos comenta a mi compañero y a mí que si nos queríamos ganar una propina, un dinerito ahí extra, quería que le dáramos a su mamá a llevar a su hermana con un doctor. Nosotros no vimos problema en ello, ni entendíamos todavía por qué, ¿verdad? Porque quería que la lleváramos nosotros. No sé, no entendíamos la magnitud de lo que iba a pasar. Sí, o sea, algo como que cualquier persona Sí, podría llevarla. cualquier persona podría llevarla, no entendíamos por qué necesitaba ayuda. Total, fuera de turno, descansando, pues nos presentamos en la casa de la señora. Ella nos conocía, nos veía. Llegamos a su casa y pues vimos a la señorita sentada en un sillón, una niña muy delgada, extremadamente delgada. De ella solamente salía un vientre abultado, pero lo demás era muy delgadita. Y la señora nos dijo, por favor pueden levantarla y llevarla. Íbamos a llevarla a un vehículo, había un chofer. La señora estaba lista para llevarla. Nos acercamos a ella, la quisimos levantar. Pero al momento de acercarnos percatamos de que tenía un olor muy fétido, muy feo. Olía a agua sucia, cieno, Como si algo no se así muy... bañara o como Sí, algo sí, podrido. no, si hasta eso se veía limpia, pero ella olía feo, o sea, te le acercabas y olía como que, no sé, si la acabas de sacar del cieno, del agua del drenaje, no sé, olía muy feo. Cuando la quisimos levantar, nos tiró al suelo a mi compañero y a mí, como si ¿Cómo, fuéramos unos niños. cómo los tiró? Cuando la quisimos levantar, la agarramos cada quien de un brazo para levantarla, pensamos que no se podía sostener, pues la veíamos muy delgadita, pensamos que nosotros no la O sea, conocíamos, que estaba débil. pensamos que estaba débil o algo. Ajá. No, nos tiró al suelo a los dos, como si fuéramos unos niños, te repito. Nunca había sentido la fuerza de alguien así, jamás en mi vida. Y cabe señalar que en ese tiempo, pues, yo era un tipo muy joven, muy fuerte, mi compañero también. Éramos tipos bastante robustos en ese Más o tiempo. menos, ¿en qué año ocurrió? Estoy hablando de hace 20 años, veintitantos, fue en el 94, por allá, 93. Ah, ok. Ya hace mucho tiempo. Yo ya ya soy viejo ahora. ¿Aquí en Monclova fue eso? No, no fue aquí. Ok. Nunca, nunca lo he contado a nadie. Pero te digo, cuando ella nos tira al suelo, ella, no sé cómo, pero te juro que brinca al sillón y se queda parada en el respaldo, se siente en él, en el respaldo, con los pies sin caerse. Y se nos tira encima y da una guerra tremenda. O sea, les da golpes. Sí, nos patea, nos golpea, brinca, se mueve. La tuvimos que someter como, no sé, un pandillero, peor que eso. Peleaba, daba mucha guerra. Tuvimos que sostenerla, la agarramos.
Ya cuando la pudimos meter, la señora nos pasó un cordón de las cortinas, de una persiana que tenía ahí, y de eso la amarramos. O sea, Amarrada la literalmente. misma mamá les dio para eso. Sí, sí, su mamá, pues ella sabía, me imagino yo que ella, no sé si la había visto antes así o no sabemos qué era lo que le pasaba. La amarramos, así como te digo, la amarramos, la subimos a la vagoneta y empezamos a custodiar a esa muchacha. Escupía, maldecía, tenía mucha fuerza. Sus ojos de pronto eran negros, no se le veía lo blanco, sus pupilas se dilataban como no tengas idea. Escupía, vociferaba, después hablaba y no entendíamos lo que decía. Cuando subimos a la carretera, nosotros no sabíamos a dónde íbamos. La señora llevaba un rosario y rezaba. Y a la señora la insultaba, le gritaba muchas tonteras, pero su voz cambiaba. ¿Cómo era su voz? Su voz era grave, de repente hablaba como si llorara, como si fuera una niña pequeña llorando. Después gritaba peor que nosotros. Su voz era bastante grave y de repente como si hablaran varios a la vez, pero no se entendía lo que decía. Yo estoy seguro que yo no entendía nada, mi compañero tampoco. O De sea, pronto el que iba manejando. En el carro iban ustedes con esta joven. Sí, atrás. Todavía La gente de sometiéndola. atrás la llevábamos acostada y íbamos sosteniéndola nosotros. Ok, La señora iba adelante con el chofer. muy bien. Y para eso, después el chofer en la carretera, él decía que él veía pájaros grandes, que veía lumbre en la carretera y se movía y de repente se paró, se orilló y salió corriendo al monte. Ya no lo volvimos a ver. Se bajó y nos dejó ahí. Brincamos, uno de nosotros pasó a manejar, a conducir, mi compañero, y le preguntamos a la señora que a dónde íbamos. Ella nos dijo que fueran por... En aquel tiempo decía que había una mujer que se llamaba Carmelita, que íbamos con ella. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que al parecer decían que era una bruja blanca, una persona que curaba por aquellos años en aquellas tierras. Roterán es un pueblo minero. Sabe que hay muchas brujas en esos Sí, lugares. en esos parecidos, pero antiguo, la gente es muy santera, saben mucho de esas cosas por esos lares. Ajá. Fuimos a dar hasta allá. Cuando llegamos, nos esperaba la señora, su gente, un padre, un doctor, había un médico. Había esas 3 personas ahí. Y cuando llegamos, esta niña ya no se movía, ya no decía nada. O sea, Babeaba como si estuviera ida. Ya no se movía. en esa casa de donde ustedes llegaron, o sea, estaba Carmelita, un doctor y un sacerdote ya esperándolos. Un sacerdote O sea, ya sabían ellos que iban a salvar entonces. Te digo, nosotros nos imaginábamos que ellos ya sabían lo que pasaba, ya la habían visto, no sé. Nosotros nunca habíamos visto a la muchacha, a la que veíamos era la señora. La señora iba a ver a su hijo, ya era la que veíamos. Hasta que nos contó que tenía una hermana, nos dimos cuenta que tenía una hermana. Nosotros no la conocíamos, ni teníamos idea de lo que le pasaba. No sabíamos nada de eso, hasta que llegamos ahí. Como te digo, como estaba desvanecida, pues la bajaron bien, sin problemas. La pasaron allá a un cuarto, una sala allá adentro de la casa. De pronto empezaron a gritar y a hacer un alboroto bastante escándalo. Y fuimos a asomarnos y era ella otra vez. En la cama se había levantado y los traía ahí al mal traer a todo el mundo. No podían, la iban a amarrar a una cama y no pudieron hacerlo. Fue cuando entramos nosotros.
Nosotros no íbamos a entrar a esa habitación, no íbamos a entrar ahí. Entramos corriendo, la sometimos otra vez. Nos subimos prácticamente sobre ella para sostenerla en la cama. Cuando le envasaron unos cinchos, la amarraron. Nos quedamos ahí. Ya malamente nos quedamos ahí. No debimos hacerlo. O sea, la curiosidad. Pues ya no curiosidad, fue más que miedo, más... O sea, era curiosidad. O sea, tenían miedo y se quedaron ahí por miedo. Sí, quedamos ahí. ¿O había algo miedo, que los hacía que se quedaran ahí? Por miedo, por... No sabemos exactamente por qué. Porque lo hicimos. La sostuvimos hasta que la amarraron. Y había más bien las personas que estaban ahí nos miraban como si se sintieran que necesitaban nuestra ayuda, nuestro apoyo, no sé cómo decirte. Nos quedamos viendo. La señora rezaba, el sacerdote también, pero el médico trabajaba. Te voy a explicar literalmente, puedo decírtelo como es. No tienes problema por escucharlo. No, adelante. Le separó las piernas. No sé qué hizo, pero empezó a salirle agua sucia, agua cienosa. La pancita que tenía desapareció. La muchacha dio a luz a una rana, a un renacuajo, algo así. Carmelita la agarró entre sus manos. Se movía, te lo juro que se movía. Yo sabía que decían que una especie no puede albergar a otra. Los científicos dicen eso. Pero ahí yo lo estaba viendo. Mi compañero también. De pronto, cuando volteé a verlo a él tenía canas y no tenía por qué tenerlas. Se le puso el pelo blanco. O sea, ya en ese rato Ya en ese rato empezaron a pasar todas esas cosas que te digo. Se sentía frío, calor. Y era verano. De repente esa habitación se ponía muy helada, muy fría. Ella ya no gritaba. No podía hablar. Solo balbuceaba cosas que emitía sonidos y no podía yo entenderte, no podría explicarte qué era lo que decía. Pero esa rana se movía. Yo te juro que se movía. De pronto la tomaron, la echaron en un baño que tenía agua y muchas hierbas. Ahí se movía. De la nada apareció una mariposa negra. Cayó en el patio, ahí en las piernas de ella, en la habitación. Allí en sus pies cayó. La señora la tomó en sus manos y se la llevó. Se la llevó de ahí. Se la llevó de ahí. Nos quedamos ahí un rato más. De pronto la familia o la gente que estaba ahí, no sé si sería familia de la señora, la levantó, se la llevó. La metieron a otra habitación. A nosotros nos sacaron de ahí, muy cansados. Recuerdo que nos sentaron ahí en un sillón, una salita que tenían ahí. Nos dieron un refresco y le pusieron algo con una jeringa. No podría decirte qué. ¿Al refresco? Lo bebimos y nos quedamos dormidos un rato. Cuando yo dormía, después yo oí que mi amigo gritaba. Y corrí a verlo. Allá donde estaba en un baño. Yo no le dije que se le había puesto el pelo blanco. Yo no le dije nada. Y te juro que a veces hasta yo dudaba de lo que había visto. Se me decía que me lo había figurado. Pero sí, él tenía el pelo blanco. Después de eso, se asustó. Con el tiempo yo me di cuenta también que las piernas se nos doblaban. A las siguientes horas, al otro día, querías caminar y se te doblaban las piernas. Te sentías muy débil. A mí se me empezó a caer el cabello. Mechones enteros se me caían.
Y hasta la fecha, soy pelón. Nunca me volvió a salir. ¿Qué pasó con la La jovencita? muchacha después, cuando la sacaron de ahí, digo, la sacamos, o la trajimos, pero la traían así, tapada, envuelta en una sábana. La señora nos acompañó hasta su casa cuando nos regresamos. Pero ella venía nomás dormida, descansada. La señora nos dijo a nosotros, a mi amigo y a mí, que lo que nos había pasado era una secuela de lo que habíamos visto. Que no cualquiera puede ver eso. Se salvan porque yo no sé qué hagan, nos dijo ella. Digo, pero su espíritu es fuerte. Son gente que está en peligro a veces. Por eso son así. Por eso no les pasó nada. Por lo raro, la gente que no está preparada para esto se muere. No tolera, no soporta la presión de lo que ustedes vieron. No cualquiera lo puede ver. Y todo eso que les está pasando es repercusión de lo que vieron. No debieron estar ahí. La señora nos dio unos tés, unas hierbas, nos dio una limpia supuestamente. Yo no creía tanto en eso, pero ese día que vi todo eso, ya empecé a creer. Y a partir de ahí he visto otras cosas que yo no veía, que yo jamás pensé que existieran. Por ejemplo, ¿qué es lo que has visto? A veces camino. Una vez vi a una señora que me decía, dame una limosna, Merced. Yo no la conocía. Se la di. Le di una moneda. Ella me dijo a mí bien claro, tú no eres de por aquí, tienes que eres por aquí. Digo, sí, paso por aquí de vez en cuando, vieja. Le dije yo. Muy bien, te agradezco lo que me diste. Algún día te lo devolveré. Yo solo me reí y me fui. Al otro día que volví a pasar, pasaba seguido por esa calle. Me extrañó ver que en la puerta por donde la vi era una casa ya cayéndose, muy fea la puerta. Y me extrañó que yo a la señora cuando se fue, pues yo la vi que se movió por ahí, se fue por ahí. Le pregunté a alguien, vecino, ¿y quién era esa señora? La señora me dijo que hacía mucho tiempo que estaba sola en esa casa, que nadie vivía ahí. Siempre he pensado que es secuela de eso que vi aquella vez. La muchacha después con el tiempo fue a ver a su hermano. Estaba bien. Repuesta. Supuestamente se había comido algo, le habían dado en la comida algo. Un novio que había dejado, la mamá de ese novio. Ese animal que tenía dentro se comía todo lo que ella comía. Por eso estaba así. Pero lo que nunca entendí fue eso. Yo no entiendo tanto de estas cosas, pero ella tenía algo más. Esa fuerza, esa forma de hablar, de gritar, de moverse, no era de un humano normal. Sí, suena más a algo tipo una posesión demoníaca. Sí, algo más tenía ella. Pero lo que sí decía la señora esa Carmelita es que tenía un trabajo negro muy pesado. Que alguien había gastado mucho dinero haciendo. Que era alguien fuerte, poderoso. Después yo investigué a esa señora. Escuché muchos relatos sobre ella. Ella es muy famosa o fue muy famosa por aquellos lares. No puedes conocer Barro Terán y no conocer a Carmelita. Así era su nombre. Te puedo decir exactamente cómo era. La recuerdo perfectamente. Después de No eso... no sé si ya moriría, si aún viva. O sea Yo pienso que ya no. O sea que después de eso ya no volvieron a saber
de ella. Yo jamás volvimos a saber de ella, ni ganas de volver. ¿Y ustedes supieron algo más referente a esta muchacha, a su familia? Obviamente, su hermano, pues mencionas que estaba en prisión. Sí, su hermano estaba ahí. Pero supieron qué fue de la muchacha. De la muchacha que te digo, nomás la vimos una vez, que fue a verlo, fue a ver a su hermano. Ahí la vimos. Yo te cuento esto porque, ya te dije, nunca se lo había dicho a alguien. Mi amigo falleció hace tiempo. ¿De qué falleció? No lo sé. O sea, relacionado con ese suceso. Volví a esa ciudad. De pasada fui una vez a dar una vuelta por allá. Y pregunté por él. Conocí a uno de sus hijos, ya un hombre, un muchacho grande. Me dijo que había muerto, que había tenido complicaciones con los riñones o algo así. Azúcar. Y nunca le pregunté, no le dije nada. ¿Tú físicamente, ¿Sobre eso qué? ¿Tú físicamente cómo te has sentido después de ese suceso? Nos mencionaste que se te empezó a caer el cabello y que hasta la fecha no tienes cabello. Pero en cuestión física, ¿cómo te sientes? ¿Te has sentido mal o te han surgido enfermedades que no tenías? Yo lo único que a veces siento, que a veces no me gusta, ¿cómo te diré? Si has oído eso que dices que dicen que se te sube el muerto. Uh-huh. A veces me pasa eso. Solamente eso. Muy de vez en cuando he soñado eso. Lo que viví aquella vez. Mi subconsciente me traiciona y estoy durmiendo y me acuerdo de aquello. A pesar de que pasaron más de 20 años. Sí, y es cuando siento que me pasa eso. Y despierto y ya no puedo dormir. ¿No has tratado de averiguar qué fue de esa familia? O sea, del hermano, no, si ya salió de la cárcel o... Después de ahí, pues obviamente yo me cambié de trabajo, me trasladaron a otra parte. Y ya nunca supe más de ellos. Digo, de esa mujer sí supe porque pregunté. Anduve preguntando por lo que había visto. Y sí, resultó que había mucha gente que la conocía, mucha gente iba con ella. Tenía fama de hacer cosas buenas por el pueblo, por la gente. Que había curado a muchas personas. En Minas de Barroterán, nos mencionas. En Minas de Barroterán, sí. Ese pueblo era un pueblo minero, de donde sí. Uh-huh. Sí, de hecho. Y todavía digo, sí esa persona sí era muy famosa en esos lares. Mucha gente te hablaba de ella y creo que, pues por no sé, por Palau, Musquis, todas esas partes de ahí, el Aura. Muchas personas iban a verla, supuestamente. Ese día, te digo, yo vi eso. Y nadie me lo contó. Yo te aseguro que es verdad. Yo lo vi. Ahorita ya te dije, ya soy un hombre grande, ya... Ahorita tenía que contártelo. Yo a veces escucho tu programa y he escuchado cosas. Yo no sé, hoy me nació de hacerlo y lo hice. Te conté esa experiencia. De hecho, esa vivencia. Me puse ahorita los audífonos porque me pareció, no sé si el auditorio o los que están siguiendo la transmisión, un fragmentito como que se escuchó como un grito de una mujer. Por eso me puse los audífonos porque ya no escuché nada. Mientras estaba escuchando tu relato. De hecho, yo te agradezco a ti de antemano el que tengas la confianza y nos platiques esta experiencia que viviste. Actualmente, ¿cómo te sientes? Muy bien. La verdad, sigo trabajando, no busco problemas, trato de estar en paz y no tocar y no probar. Es muy difícil. Ser cristiano no es una religión, es un modo de vida. Uh-huh.
un modo de vida que es difícil llevar. Ellos dicen vencer tu carne, es vencerte a ti mismo. Y eso es muy difícil. Vencer nuestros miedos, vencer nuestras debilidades. Abraham, ¿te arrepientes tú de lo que hiciste en esa noche? No, ayudé a alguien, sin querer, ayudé a alguien. Dicen que la maldad puede triunfar solamente cuando los hombres buenos no hacen nada. Entonces, yo hice algo bueno. Entonces, atando cabos. Entonces también el hermano, el que estaba en prisión, sabía lo que estaba pasando con su hermana y no les dijo. Nosotros también pensamos lo mismo. Ya después de que pasó eso, que te digo que nos subíamos a la camioneta y se nos doblaban las piernas, subías una escalera y nos decían eso, que era el susto que teníamos. Después yo estuve viendo lo que le pasó a mi amigo, pues dicen que por una impresión tan grande puede darte azúcar, puedes tener hipertensión, pueden cambiar muchas cosas, tu sistema nervioso se puede colapsar y puede causarte cosas. Te pudo haber dado un infarto. ¿Mande? Te pudo haberle dado hasta un infarto. Sí. Y a lo mejor por eso le pasó eso. Por eso su pelo se volvió blanco. Y el mío se cayó. ¿Cómo qué edad tenía tu amigo en ese entonces? 20, no sé, 20. No sé exacto, tenía como 23, 22 años. Ah, caray, tú muy joven. Ahorita tengo ya ya casi 50. Wow. Yo era muy joven. Era muy joven. O sea, no... Y te voy a acercarte, como tú me dices ahorita, acercarte a Dios, buscar una respuesta. La respuesta siempre ha estado aquí. Somos partícipes de nuestra propia maldad, nuestra propia bondad. Nosotros hacemos todo. Tenemos cosas buenas, encaminamos a cosas malas. En fin, todo es parte de lo que nosotros hacemos. Nadie nos obliga, nadie nos manda. Tú ahorita eres un comunicador. Eso quieres ser. Y tu labor es buena. O puede ser mala, según cómo la tomen, como tú la dirijas. Esa gente puede hacer muchas cosas buenas también, pero decide hacer cosas malas. No se puede hacer nada con eso. Así es. Cada quien es dueño de sus actos. Yo me siento muy en paz. Hice lo que tenía que hacer. Aunque, no sé, he pagado algo por ello. También tuve muy malas rachas. De repente me quedaba sin trabajo. Batallé mucho después de eso, un tiempo. Pero pues gracias a Dios salí adelante. Tal vez era solo eso, lo que mencionas, malas rachas, no. Exacto. No que fuera algo... No que fuera... Sí, pudo haber sido una coincidencia. También hay que evitar sugestionarse. Ya mencionas, ya pasaron 20 años, gracias a Dios no te pasó nada, sigues de pie, mencionas que ahorita tienes empleo. Pues bueno, decirte que olvides eso es complicado. Porque de hecho, esta historia que nos acabas de platicar, te aseguro que hasta yo lo tendré en la memoria, por lo cual una vez más te agradezco mucho que nos hayas platicado tu experiencia y que hayas tenido la confianza de platicarnos. Nos dices que es la primera vez que lo cuentas. Así es, nunca se lo había contado a nadie. Te digo, después, como te decía, después que pasó eso, una vez, no sé, conocí a otros tipos que también cometieron una tontera. Y ellos me decían, fíjate, ellos estaban drogados cuando en una pelea mataron a un hombre. Y me acuerdo que ellos decían, me platicaban a mí,
en su confianza, ¿verdad? Te digo, ya te estoy hablando de hace muchos años. Ellos me decían que alguien les decía que lo hicieran. ¿Que hicieran qué? Que lo mataran. Fíjate, eran 3 tipos que convivían drogándose, los 3 juntos, eran amigos. Estos habían robado algo, a alguien, habían robado algo. El más grande de los 3 se había quedado con el botín. Y al parecer quería decirles a los demás que después él les repartiría. Pero en ese rato que se estaban drogando, los otros 2 cuentan que él les decía que por qué la muerte estaba con ellos. Decían, ¿estás loco? ¿Por qué dices? Sí, la muerte está con ustedes, yo la veo. Calmado, ¿no es cierto? Y se calmó. Siguen conviviendo, siguen drogándose, y vuelve a decirlo, la muerte está con ustedes. Y se empieza a pelear con ellos. Él era más grande, más fuerte, les empezó a golpear a los 2. Uno sacó una navaja, pero que traía esas que haces con una cercha y un mango de esos de garrafón, que derrite los garrafones para hacer un mango. Pues una empuñadura. Se lo pica con ella por la espalda y se queda con las puras cachas en la mano. Se voltea y lo golpea. Y el otro se levanta y sigue peleando con los 2. Sigue peleando contra los 2. Hasta que de repente uno de ellos lo tumba y le pega unas patadas en la cabeza. Y lo habían, aparte, pues ya lo habían herido. Y les dice, no me dejen aquí. Ahorita les doy lo que les corresponde, pero no me dejen aquí. Y entonces los 2 tipos que te digo, ellos me contaron eso. Me dijeron que alguien les dijo, no, mátenlo. Ahorita que ustedes lo ayudan, él le va a decir a su mamá y va a venir la policía por ustedes y se los va a llevar. Los va a meter al bote, los va a peinar. Mátenlo. Alguien nos dijo que lo hiciera. Andábamos bien locos. Nos regresamos. Le pegamos con un bloque en la cabeza. Hasta que ya no habló. Nos fuimos. Salieron de ese lugar a las 4:30 de la tarde. Entre mucha gente, nadie los vio. Duraron meses. Nadie sabía de qué ellos habían sido. Al vato lo encontraron hasta que obviamente apestaba. Yo siempre quise saber por qué nadie los vio. O tal vez lo vieron y no quisieron decirlo. ¿Mande? O tal vez sí los vieron pero no quisieron acusarlos. Es que ni siquiera, es que te digo, ese tipo, pues estaban acostumbrados a que nunca iba a su casa. Duraba muchos días sin ir a su casa. Era loco, un vago, se salía. A su familia no le extrañó que no volviera. Hasta que el vato apestó, se dieron cuenta que ahí estaba muerto, ahí donde estaba. Por eso nadie se dio cuenta. Nadie los vio que se fueron. Y si los vieron, pues nadie se imaginaba que habían matado a alguien. ¿Y ellos dos los conociste también en el reclusorio? Sí. O sea, sí dieron con ellos. Sí, después dieron con ellos, porque después alguien, no sé, no sé cómo estarían las cosas, pero sí, después dieron con ellos, pero después de muchos meses. Y porque pues ellos se atontaron, ¿verdad? Y eso pero lo que a mí me extrañaba era eso, de que ellos me decían, muy seriamente, te digo, uno de ellos muy serio, él me decía muy serio, hijo, yo te lo juro que me decía alguien, que primero empezó aquel que él decía que él veía la muerte. Él decía, él nos decía, por eso empezamos a pelear, porque él nos decía que la muerte estaba con nosotros. Y por eso empezó la bronca.
Empezamos a pelear por eso, porque él estaba de aferrado que eso decía. Y cuando ya nos íbamos, él me dice también muy serio, el chavo ese me decía, yo te juro que alguien nos decía, que alguien nos hablaba, que alguien nos dijo que eso iba a pasar. ¿Dónde ocurrieron esos hechos? ¿Sí te dijeron? No, no me acuerdo ya, pero sí recuerdo lo que ellos decían, lo que ellos platicaban. Fue hace mucho tiempo. Hay cosas de esas que... Yo lo que voy es el asunto es de que cómo podríamos explicar eso. El subconsciente se abre, dicen que puedes ver cosas. Cuando estás drogado, el subconsciente se abre. Puedes ver cosas que normalmente no es. Hay gente que dice que no existe, hay gente que dice que no es verdad. Pero yo me atrevo a asegurar que es difícil explicar o darle una explicación a ese tipo de cosas. Cuando hay gente que las ha vivido, yo conviví con esa gente. Y aprendes cuando alguien te dice la verdad. Aprendes a discernir cuando alguien no miente. Hay cosas que no lo delatan, que delatan si mentiría. Y cosas que delatan que dice la verdad. En ese tipo de lugares hay muchas cosas. Mucha gente que tiene mucho que contar. Pero no lo hace porque no le van a creer. Siempre es la primera cosa que piensan. Nadie les va a creer. Y es cierto. Ya cuando convives con ellos, encuentras cierta confianza, crees cierta confianza, y es cuando te dicen. Te dicen muchas cosas. Pero de eso que ahorita que hablamos en tu programa, de eso que estamos hablando, yo te aseguro que esas cosas existen. Habrá mil gentes que digan que no, pero te aseguro que habrá 100 que digan que sí. Porque lo han visto, porque lo han vivido, de algún modo o de otro. Una vez oí algo en tu programa, te he hecho un audio de La Llorona, y es cierto, así grita, así se oye. Yo puedo asegurarte que así es. Yo lo he escuchado. Por eso me atreví a decirte. Yo escuché ese programa, esa grabación. Y es cierto. Al que me escuche yo le puedo decir que es cierto. Lo que tú pusiste ese día es cierto. Así fue, así se escucha, así pasa, así ladra el perro. Es igual. Yo lo he escuchado, yo lo he visto. Abraham, una duda. ¿Tú escuchabas o veías cosas antes de ir con a ese caso en Barroterán? No, había escuchado cosas. Decían, oye, que se ve esto, oye, que... O sea, te platicaban, pero no lo veías tú, ¿o sí? No, yo siempre decía que tuvieras miedo a los vivos, a los muertos, ¿para qué? Ya están muertos. Si te das cuenta en el lugar que te digo que trabajamos, la gente que trabajamos, que habíamos trabajado ahí, pues no te andas con tonteras. Crees lo que ves, crees en lo que ves. Yo estoy rodeado de asesinos, de malandros, de gente mala, que algo malo ha hecho. Y si es cierto, los hechos los tienen ahí. Hay muchos casos. Ha habido tipos que les quitan su ira, su frustración con un pequeño, con un niño. Impresionante. Por eso te digo, nunca he visto a alguien... He visto gente que ha hecho cosas muy malas. Se justifica porque estaba drogado, estaba loco, estaba borracho. En fin, mil cosas. Pero son hechos tangentes, palpables. Y de lo que nosotros hablamos, pues también pasa. Solamente que no es tan común. No se puede ver tan fácil. O no a toda la gente le toca verlo. Pero muchos de los que han cometido esas cosas en su loquera,
Dicen haber visto cosas, dicen haber escuchado a alguien, en fin. Qué tan cierto sea, no lo sé. Pero sugestionarme o ser una persona que me creo la primera cosa que me digan, no, no lo soy. No soy así. Si te cuento eso fue porque así pasó. Yo lo vi. Esas personas que me contaron esas otras cosas que te comentaba hace rato, fue verdad. Hay casos, yo no puedo hablarte de eso abiertamente, ¿verdad? Por obvias razones. Pero fueron casos. Hay gente que me puede estar escuchando ahorita y que sabe que digo la verdad. Hay casos documentados de eso. No por lo paranormal, sino por el hecho que pasó. Por decir, es un homicidio como ese que te contaba hace un momento. Sí pasó, sí fue. Los pormenores, aparte, son fidedignos esos. Esa es la gente que lo vivió, que estuvo ahí. Y obviamente estaba pagando su condena. O sea, no fue un sueño, no es un cuento. El vato estaba en el bote por haber hecho eso. Pues bueno, Abraham, no me queda más que agradecerte una vez más y esperemos que sigas al pendiente de las crónicas y nos cuentes más relatos más adelante. Sí, con todo gusto. Te digo, ahí hubo mucha gente, muchas cosas que llegué a ver en su momento. Que es esto, no es cierto, no es posible. Pero sí, en nuestra ciudad aquí han pasado muchas cosas. Gente que te lo cuenta, gente que te dice que puede decirte que es verdad. Había un hombre hace mucho tiempo que él contaba cosas. Él veía, pues hay la prisión vieja de aquí. Esa tiene muchas historias. Se contaban muchas historias ahí. ¿Dónde está ahorita actualmente la fiscalía? Sí, ahí pasaban muchas cosas. Había quienes decían que conocían cada piedra que estaba ahí. Y de hecho las piedras, las de barro siguen siendo de piedra. Sí. No cambió eso. Ahí pasaron muchas cosas. Y hay gente que ya murió, que trabajó ahí. Celadores viejos. Ellos contaban muchas cosas. Las veía. Había creencias. Hasta la fecha. La gente que aún vive de que estuvo recluida ahí o que trabajó ahí, aún viven, recuerdan eso. Saben que eso es verdad. La gente que escucha este programa tuyo sabe que existe, por eso lo veo y por eso lo escucha. Y todos buscamos una respuesta. Alguien que nos diga que sí es cierto lo que creemos. Cada vez que te escuchan, tú les das esa razón. Muchos lo escuchan por eso. No quieren sentir que están locos, ni que los juzguen de locos. Alguien dice, sí, es verdad. Sí, a alguien más le pasó. Sí, eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Porque llega un momento en que te sientes con una verdad. No eres dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Pero de un poquito quizás. Y a la gente, pues tienes que dárselo. Y esa es tu labor y yo también te felicito, lo haces muy bien. Ok, te agradezco mucho. Te agradezco mucho y pues bueno, ya estamos por finalizar el programa. Nuevamente, gracias por platicarnos tu experiencia. Al contrario, a ustedes por escucharme. Te agradezco mucho y estoy a tus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.